Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Hacer la Diferencia, este programa en el que reflexionamos sobre la educación, hablamos sobre tendencias educativas en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la educación de adultos, porque en Epicentro creemos que solo la educación hace la diferencia, solo lograremos el cambio con una mejor y mayor educación. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre la brecha que significó la pandemia, sobre el retraso que implicó que estuviéramos tantos meses con las escuelas cerradas, los niños sin conectividad, niños sin siquiera celular para poder atender las clases, que tuvieron que depender del programa Aprendo en Casa. De todo eso vamos a hablar, y sobre todo de las dificultades para que nos pongamos al día, para que las escuelas retomen en el punto donde se quedaron los niños y ayuden a que salgan de ese hueco que, según un cálculo de un estudio de una consultora, es de 12 meses. En algunos casos se perdió un año completo de educación. Pero antes vamos a hablar de otros temas, noticias, de tendencias educativas. Y quiero empezar por una que es una advertencia de un sabio. Hablamos de Yuval Noah Harari. Él es un investigador científico social israelí, historiador que ha escrito Sapiens, la saga de Sapiens, de héroes, de hombres a dioses, y Homo Deus y Homo Sapiens. Y lo que ha dicho en una entrevista en The Telegraph es que la inteligencia artificial es inquietante, es preocupante para el mundo, y que no sabe si los seres humanos sobreviviremos a la inteligencia artificial. La sentencia es preocupante, es un verdadero anatema, porque lo que ha dicho es que esta es la primera vez que un avance tecnológico puede desarrollarse solo, puede avanzar solo, sin intervención de los humanos. A partir de que se crea esa inteligencia artificial, empieza a crear un propio lenguaje. Él, Yuval Noah Harari, es firmante de un manifiesto que firmaron algunos personalidades del mundo, incluido el dueño de Twitter y fundador de Tesla, Elon Musk, en la que les piden a quienes están desarrollando la inteligencia artificial y a las autoridades que paren un momentico, que esperemos un momento, porque no se sabe cuál va a ser el camino por el que va a avanzar la inteligencia artificial. Y comparan con los medicamentos. Dicen, si los medicamentos no se lanzan al mercado sin una aprobación, sin un testeo, ¿por qué esto, la inteligencia artificial, que tiene tanta aplicación en nuestra vida y que va a tener tanta incidencia en nuestra vida, salió sin un demo, sin una prueba, sin un testeo? La carta es muy inquietante, y a partir de la carta Yuval Noah Harari da esta entrevista en The Telegraph en la que dice: tenemos que entender que la inteligencia artificial es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma, puede tomar decisiones sobre su propio uso, también puede tomar decisiones sobre ti y sobre mí. Esto no es una predicción mía futura, esto está ocurriendo. En Hacer la Diferencia creemos en la importancia de la tecnología como un aliado de la educación. Creemos que el mundo está andando muy rápido y la educación tiene que ponerse a la par, pero también queremos dejar el mensaje de que son los estudiantes los que tienen que aprender, de que los seres humanos tienen que poner a la tecnología a su servicio y no al revés, y que todas las alertas son buenas, y que tenemos siempre que entender que hay que aprender primero y dominar la tecnología, y no permitir que la tecnología nos domine.
Y ahora hablamos de cómo aprenden los niños. Siempre la experiencia nos ha enseñado que los niños aprenden con mucha facilidad, que aprenden muy rápido, aprenden más rápido que los adultos. Siempre cuando somos padres, cuando somos profesores, cuando somos tíos, decimos, bueno, estos niños van volando, aprenden muy rápido. Es verdad, pero no sabíamos la razón. Ahora se ha publicado un estudio de la Universidad de Brown que investigó cómo es el proceso de aprendizaje del cerebro, qué es lo que hace que los niños aprendan más rápido, más fácilmente que los adultos, y encontró que el responsable es un ácido que hay en el cerebro que se llama GABA. El nombre científico es ácido gamma aminobutírico. Es responsable de la comunicación neuronal. Entonces, cuando a los niños los estimulan con imágenes, cuando les ponen imágenes enfrente, han demostrado estos científicos que el ácido GABA se dispara y tiene picos. Y esos picos hacen que la comunicación neuronal sea mucho más rápido y que fijen la imagen y el conocimiento en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro de los adultos? Que el nivel de GABA es constante, es una línea constante. El nivel de GABA en los niños es así y el nivel de GABA de los adultos es recto. Entonces, por eso es tan importante fortalecer los procesos educativos en la infancia, porque la infancia no vuelve. Este estudio es tan importante porque demuestra que es un tiempo valioso el que tenemos cuando tenemos a un niño aprendiendo. Eso que decían los filósofos de la antigüedad, la tabula rasa, pues sí, pero una tabula rasa con un ácido GABA en el cerebro en plena ebullición que tiene capacidad de captar todo, de aprender todo. ¿Para qué es importante? Para que los maestros sepan que necesitan enseñar con imágenes, que las imágenes que copia el cerebro se fijan muy rápidamente. Este estudio está muy interesante. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar. El acoso escolar es una realidad y no es un problema de niños, es un problema de todos, de la sociedad. Por eso, hoy hablamos aquí en Hacer la Diferencia del bullying, el acoso escolar. La fundación, la organización NACE, una organización española que se ocupa de estudiar este fenómeno, este problema en las escuelas de España y del mundo, tiene una estrategia que queremos que ustedes conozcan, la estrategia de las 3 C. La C de cuerpo, para poder identificar a un niño o a un estudiante que está siendo víctima de bullying. Primero, la C de cuerpo. El cuerpo del niño acosado se hunde bajo ese peso enorme del maltrato diario. Mira hacia el suelo, lleva la cabeza agachada, arrastra los pies e incluso no quiere ver ni que lo vean, por lo que se viste mucho. Usan mucha ropa los niños que están siendo acosados en general. Ese es un síntoma de alarma. Segunda C, la C de cambios. En la mayoría de casos de acoso se detectan cambios en la personalidad de las víctimas. Hay cambios en las notas, en los itinerarios, en el carácter, cambia de amigos o dice que pierde cosas, pero en realidad se las roban. Eso pasa también mucho con la lonchera, con lo que llevan para almorzar. Hay que saber si los niños están comiendo lo que les llevan, porque buena parte de los bullies lo que hacen es robarles la comida, robarles el almuerzo. Y los padres tienen que estar atentos a eso y los profesores. Y la tercera C, la C de campana. El colegio se convierte para las víctimas de acoso en el infierno. Esto los lleva a que intenten fugarse del colegio o no ir. No quieren ir al colegio. Algunos acaban con fobia escolar que en el futuro, por supuesto, es probable que degenere en fobia social y por lo tanto hay que atajarlo. Lo que es una señal de alerta es que los niños que antes les gustaba ir al colegio empiecen a decir no quiero, tengo sueño, me siento enfermo, me duele la garganta, creo que tengo fiebre. Cuando empiezan a dar estas señales, algo tiene que estar pasando. Aquí en Perú tenemos este portal de CICB y es un lugar en donde se puede encontrar estrategias y denunciar el acoso escolar. El acoso escolar no es un asunto de niños. Y ahora les voy a hablar de
un libro. Este es un libro editado por Innova Schools. Con un T, lo cuento, libro creado por los estudiantes de Innova Schools en Pucallpa. Con un T, lo cuento, es una selección de cuentos de los niños de la escuela, de los colegios Innova School en Pucallpa y que cuenta historias de tradición oral, historias mitológicas, relatos paranormales, relatos sobre personajes fantásticos, sobre mitos y leyendas de la selva peruana, escritos por los niños. El profesor que los acompaña en este proceso cuenta que los niños hablaron con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas, recogieron esa tradición oral y la escribieron aquí con un té, lo cuento, que está muy divertido para los niños. Muy bien, y como les habíamos anunciado, ahora vamos a hablar de un tema que es prioritario, que es cómo recuperamos la educación después del golpe recibido con la pandemia. Claro, ya teníamos algunos problemas antes de la pandemia, pero realmente el golpe de haber estado tantos meses fuera de la escuela, de tanta gente, tantos niños que perdieron la escolaridad, que tuvieron que salir y no volvieron a regresar a las escuelas, y cómo se retrasó la educación, pues de eso vamos a hablar con Santiago Cueto, es investigador principal de GRADE. Pero antes les quiero contar que hay una propuesta, una política de UNESCO que se llama RAPID, por las siglas de las siguientes frases, ¿no? Es como un acrónimo de retener a todos los niños y niñas en la escuela y atender sus necesidades, analizar los niveles de aprendizaje con regularidad, priorizar la enseñanza de conocimientos básicos, incrementar la eficiencia de la enseñanza y, por último, desarrollar la salud y el bienestar psicosocial. Es la estrategia RAPID como de choque para que recuperemos a esos niños tan golpeados por la pandemia. Por la pandemia, 1.600.000 niños en el mundo quedaron fuera de la escuela y 369 millones de niños quedaron sin comedor escolar, porque en muchos casos, en zonas pobres que tienen programas de asistencia para los niños, ir a la escuela también significa tener 2 comidas, desayuno y almuerzo escolar, y también eso lo perdieron. La consultora McKinsey hizo un informe en el que señaló que hay una pérdida de 12 meses de aprendizaje en Asia del Sur y América Latina y el Caribe, donde estamos nosotros, y algo menos de la mitad en Asia del Este, Oriente Medio y África. 1/3 de los niños refugiados no podrán jamás ir a una escuela primaria y poco más de 1/3 alcanzará la secundaria y ni siquiera el 7% recibirá educación superior, porque si la situación de los niños nacionales es muy mala, la situación de los migrantes es peor. De todo eso hablaremos con Santiago Cueto. Hola Santiago, gracias por estar en Hacer la Diferencia aquí en Epicentro. Hola, muchísimas gracias por la invitación, más bien encantado. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos de lo que nos pasó, de lo que pasó en esta pandemia a los escolares? Bueno, es un diagnóstico complejo que se debe, supongo, a que podemos describir al Perú como un país con mucha falta de planificación para los temas educativos, ¿no? Tal vez podríamos decir los temas sociales en general, pero en particular en la educación hemos perdido muchas oportunidades. Y como resultado de eso, la inequidad que era inmensa antes de empezar con la pandemia se ha incrementado, sobre todo entre los estudiantes más ricos y más pobres y entre estudiantes rurales y estudiantes urbanos, ¿no? Entonces, las brechas de rendimiento y de aprendizaje es algo que tenemos que atender con prioridad. La conectividad que durante la pandemia, digamos, benefició a muchos niños poder hacer clases virtuales, poderse conectar con una computadora, con una tablet, también evidenció o profundizó esa inequidad de la que hablas. Sí, muy buena pregunta. O sea, la inequidad ha ido mutando
de apariencia a lo largo de los años, ¿no? Hasta hace unas décadas, o un par de décadas tal vez, se priorizaba mucho que los niños vayan a la escuela. Ahora se está empezando a priorizar mucho desde hace algún tiempo que los niños aprendan en la escuela, porque hay algún investigador del norte señalaba, no pueden ser bultos en carpetas, digamos, ¿no? Aunque sea una expresión dura. Y la nueva forma de inequidad es justamente no solo el acceso al Internet, sino el desarrollo de habilidades digitales por parte de los niños en una edad temprana. Y frente a esto, el gobierno reaccionó muy bien al inicio, la verdad, con el ministro Benavides, mi colega aquí en Grade, que ahora ha sido contratado para un puesto importante en UNESCO, y se desarrolló esta estrategia de Aprendo en Casa, que tenía canales por radio, por televisión, pero también por internet, compra de tablets para los estudiantes, pero ha habido poco desarrollo, me parece a mí, después de esto, y esto es lo que explica estos altos niveles de inequidad que hemos visto en la evaluación que se hizo a fines del año pasado. En esa línea, alguien me dijo que estaban haciendo una investigación en algún lugar sobre cómo los profesores tuvieron como un gran impulso arrancando, volviendo de la pandemia, para usar herramientas tecnológicas, herramientas como los quizzes estos, los juegos medio robotizados de inteligencia artificial, pero que ya volvieron a perder el impulso y que están nuevamente con plumón en el tablero escribiendo. ¿Eso lo han encontrado ustedes? Esto, yo te hablaba al inicio de el Perú, un país de oportunidades perdidas y de falta de planificación en educación, y tiene que ver con el tipo de cosas que hicimos. Hace unos 20 años, tal vez algunos se acordarán, tuvimos un plan de educación digital que con el presidente Toledo, el plan Huascarán, que tuvo problemas, por supuesto, se descontinuó. Luego vino el plan de una laptop por niño que tuvo problemas muy serios para su uso pedagógico, pero de ninguna de estas experiencias se aprendió para seguir construyendo, sino que se dejaron de lado. Se aprobó un plan de educación digital que, como cambió el gobierno, nunca se llegó a aprovechar. Y entonces la pandemia tomó a muchos docentes sin mayor preparación, porque muchos de ellos lo que te dicen con toda claridad es que en su formación inicial no han llevado cursos sobre cómo incorporar la tecnología en el salón de clase, ¿no? Y entonces muchos de ellos lo que incorporaron, y esto hemos encontrado en un par de programas y estudios que estamos implementando aquí, usaban el WhatsApp principalmente para comunicarse con sus niños. Y ahí están estas fotos tan conmovedoras a veces de los niños yendo a la parte alta de algunas montañas en la Sierra del Perú para poder encontrar una señal para comunicarse con el docente. Pero esta conectividad y este acceso a recursos digitales se daba mucho más en zonas urbanas, en zonas de mayor riqueza, digamos, que en zonas rurales, ¿no? En el Perú los últimos son los últimos, no son los primeros. Sí, pero también hay otro tipo de efectos de la pandemia sobre el que quisiera que conversáramos, y que tiene que ver con la manera como los niños aprenden, porque claro, antes de la pandemia pues iban a clase, miraban y estaban concentrados, probablemente perdidos echando globos, como decían en mi tiempo, pero estaban allí al frente. Pero el hecho de que hayan tenido tanto tiempo virtual ha hecho que estén en varias cosas a la vez. ¿Eso lo han encontrado ustedes, que se ha perdido un poco la capacidad de atender, la capacidad de ponerle cuidado a lo que está diciendo el profesor, o no? Es también un tema sobre el que creo que no hay estudios formales, pero te puedo contar un poco las experiencias de lo que hemos encontrado. Para empezar, hay que decir que el Perú es, si no el que más tiempo suspendió clases presenciales, está por ahí en el ranking muy alto mundial, ¿no? Y hay unos estudios que han salido recientemente que muestran que los niños pierden mucho en sus aprendizajes, sobre todo lo que se llaman ahora los aprendizajes instrumentales o fundacionales, que tienen que ver con habilidades de lectura, escritura y matemática. Entonces se conectaban los que podían, pero es cierto que se pierde un poco. O sea, la interacción social es parte del aprendizaje, y ahí es que se ha perdido mucho y los niños están volviendo
a retomar esto, bueno, un poco desde el año pasado, y pasa lo que tú decías, que los docentes poco a poco vuelven a sus prácticas porque no ha habido un empuje para poderlos llevar adelante, ¿no? Pero no solo problemas en concentración, sino que durante la pandemia muchísima gente ha tenido pues familiares que han fallecido por COVID o ha sufrido el estrés del aislamiento, y entonces hay una serie de temas vinculados con salud mental en general que se han agudizado con la pandemia, y yo no veo estrategias claras para enfrentarlos. Te iba a preguntar por estrategias, porque escuchando, pues uno piensa, bueno, aquí lo que necesitamos es alguien que coja las riendas de esto y que nos ayude a encauzarnos. Y cuando somos ciudadanos desafectos de la política, desafectos de lo que pasa en el país, nos interesa vivir, nacer, crecer, reproducirnos y morir, y no nos preocupamos de la política, no nos damos cuenta de cuánto influye en nuestra vida las decisiones que toman los políticos. ¿Qué está pasando con la educación en esa línea? ¿Crees que estamos perdiendo el norte en la educación con un cambio de ministro y otro y cada uno mirando si hace sindicalismo o docencia? Mira, en muchas partes del mundo se habla justamente de una estrategia clara de recuperación de aprendizajes que se relaciona mucho con el tipo de cosas que mencionabas en tu introducción. Y entonces hay todo un movimiento internacional de enseñar al nivel adecuado de los niños. Entonces, si los estudiantes han perdido, digamos, con la pandemia, uno tendría que desarrollar una estrategia que permita retomar desde donde están para ir recuperando al nivel que tienen. Lo que hemos visto en el Perú es muy poco al respecto, realmente hemos visto algunas declaraciones, pero muy poco actuado. La discusión ahora ha estado, no sé, alrededor de vouchers, que me parece que no, en fin, son de dudosa efectividad si uno mira la literatura y la experiencia internacional, pero además la emergencia es otra ahora, ¿no? La emergencia es recuperar justamente estos aprendizajes, porque en los años iniciales, sobre todo de la primaria, se producen una serie de estos aprendizajes fundamentales, y si vemos de nuevo esta brecha, a veces nos concentramos mucho en el promedio y dijeron, bueno, no bajaron tantos, pero si uno ve a las zonas rurales alejadas o a la población en mayor pobreza, uno ve que estas personas en alguna medida han sido sentenciadas, condenadas por un sistema educativo que no llega a los más débiles, ¿no? Y que entonces tiene que proponerse cómo subir. Ojalá que la nueva ministra se pueda ocupar de estos temas. Pues que así se hace. En este programa hemos contado algo que recuerdo ahora con lo que dices, y es que se ha hecho un estudio que establece que los niños aprenden, confirma por qué los niños aprenden más fácil que los adultos, y es porque la GABA, que es un ácido que está en el cerebro, que es el comunicador de las neuronas, se activa muy rápido con los estímulos visuales. Y entonces digo, los maestros deberían tener ese tipo de información para saber que tienen que hacer estímulo visual en el proceso educativo y que los niños aprendan más, ¿no? De acuerdo, un gran énfasis hay que poner siempre en los primeros años de vida. Nosotros en varios estudios hemos encontrado que algunas de estas brechas se presentan ya a los 5 años de edad, entonces hay que empezar a trabajar todavía más temprano, pero si no se ha hecho por la pandemia, por lo que sea, de nuevo hay que ponerle fuerza para recuperar el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables en el Perú. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago, por estar aquí en Hacer la Diferencia, porque en Epicentro creemos que la educación hace la diferencia. Gracias por la invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos un programa más. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta pronto.